Hypothalamus Artificial Intelligence, HAI, presenta a las empresas en proceso de transformación digital, su oferta de servicios profesionales y el suministro de algoritmos de modelos matemáticos multiproblema de alta complejidad. Estos servicios se denominan soluciones de analítica avanzada, Oil and Gas Optimización, Exploración y Producción, planificación y programación del transporte en campos offshore. Para proporcionar estos servicios, HAI cuenta con el apoyo de sus socios comerciales, GAMS, IBM y TD SYNNEX, todos ellos productores de tecnologías de IA. HAI es una empresa a la vanguardia de la inteligencia artificial de alto rendimiento. Optimización de la cadena de suministro del petróleo. Soluciones de analítica avanzada. La tabla, elaborada por IBM, presenta una visión general de las soluciones de optimización para empresas de petróleo y gas. Exploración y producción de petróleo y gas en alta mar. Un sistema de producción de petróleo y gas en alta mar incluye componentes como yacimientos, pozos de producción, pozos de inyección, colectores de producción, líneas de flujo, separadores, calentadores, enfriadores, compresores, depuradores y bombas. El desarrollo de yacimientos petrolíferos es una tarea ardua y crítica que define los procedimientos que deben realizarse durante la vida productiva del yacimiento petrolífero. Dada la complejidad de esta fase de planificación, se han establecido modelos de apoyo a la toma de decisiones para ayudar a la correcta ejecución de grandes inversiones. Para el diseño del campo petrolero, una alternativa es un modelo de programación lineal que minimice el costo de desarrollo de un campo petrolero en su conjunto. El modelo define el número, la ubicación y las capacidades de las plataformas de producción, número y posición de los pozos, puntos donde se deben instalar los colectores, interconexión entre plataformas, colectores y pozos, y qué secciones de cada pozo deben ser verticales u horizontales. El modelo se orienta al problema de Multi-Capacitated Platforms and Wells Location Problem. El proceso de exploración de petróleo y gas en alta mar, u offshore, incluye la perforación de pozos para confirmar la existencia de hidrocarburos. Exploración sísmica. Se utilizan explosivos y vibraciones para generar ondas sísmicas que producen gráficos que informan sobre la profundidad y forma de los estratos del subsuelo. Perforación de pozos exploratorios. Es el método directo que permite confirmar la información obtenida por los métodos indirectos. Perforación y extracción. Una vez que se encuentra petróleo o gas, se utiliza una unidad móvil de perforación en alta mar, MODU, para cavar un pozo. Para poner a producir un pozo, se perfora la tubería de revestimiento hasta llegar a las formaciones donde se encuentra el hidrocarburo. El petróleo fluye por los orificios y se extrae a través de una tubería de menor diámetro, llamada tubería de producción. Los tipos de activos industriales utilizados en la exploración petrolera en alta mar son 1 y 2. Plataformas fijas convencionales. 3. Torre conforme. 4 y 5. Pata de tensión amarrada verticalmente y plataforma de pata de mini tensión. 6. Mástil. 7 y 8. Plataformas semisumergibles. 9. Instalación flotante de producción, almacenamiento y descarga. Y 10. Terminación submarina y amarre a la instalación anfitriona. La imagen presenta la definición de las plataformas petrolíferas más utilizadas. Sistema de infraestructura de exploración petrolera offshore. Los trabajadores de las plataformas offshore están aislados del resto de los continentes, lo que significa que estas plataformas deben tener todo lo necesario no solo para la producción de petróleo, sino también para la vida diaria de los trabajadores. Si una plataforma está lo suficientemente cerca de la costa, los trabajadores pueden ser transportados en botes o helicópteros para sus turnos, pero para las plataformas más alejadas en el mar, tiene más sentido que haya alojamientos en la plataforma.
Las viviendas de las plataformas se construyen normalmente lo más lejos posible de los peligros de la producción de petróleo y lo más cerca posible de los barcos de escape. Esto es para garantizar que, si algo sale mal, las pérdidas humanas se reduzcan lo más mínimo posible. Si bien las necesidades de personal de una plataforma petrolera varían drásticamente en función de su tamaño, las plataformas en general tendrán entre 100 y 150 trabajadores a bordo para que todo funcione sin problemas. Las plataformas en alta mar funcionan las 24 horas, los 365 días del año, lo que significa que todos en una plataforma trabajan en turnos de día y noche. Dado que este trabajo requiere que los trabajadores estén lejos de sus familias y seres queridos durante largos periodos de tiempo, se les compensa bastante bien. Plataformas de explotación petrolera en alta mar. Se presentan dos artículos orientados al diseño de sistemas de producción mar adentro. El artículo Optimal Design and Scheduling for Offshore Oilfield Development presenta un modelo matemático para el diseño de campos petroleros en alta mar. Los pasos en el proceso de optimización de la plataforma offshore o de la red de plataformas son: simulador de cuenca petrolera, preprocesamiento de parámetros, optimización mediante un modelo de programación matemática y postprocesamiento de resultados. Para obtener un óptimo global, este proceso debe ser cíclico. El video Oil and Gas Production Optimization, Linking Optimization and Simulation Models presenta varias alternativas para vincular los modelos numéricos de simulación de yacimientos con los de optimización de la gestión de yacimientos petroleros. Estructura del yacimiento y posiciones de los pozos: rojo, productores; negro, inyectores. Estructura superior del yacimiento con posiciones de pozo: círculo, productores; triángulo, inyectores; y posiciones candidatas de FPSO, cuadrado. La aplicación del modelo propuesto se realizó con dos casos de campos sintéticos. Cada ejemplo implica el desarrollo de un solo yacimiento. El ejemplo 1 consta de dos bloques dentro de un total de 17 pozos, 11 productores y 6 inyectores. El yacimiento estudiado se modela como tridimensional, bifásico petróleo-agua, sin límites de flujo. El yacimiento está a unos 5.000 metros por debajo del nivel del mar con una presión inicial del embalse de 550 bar. Se divide en dos bloques, a saber, el bloque A y el bloque B. A cada bloque se le asignan propiedades homogéneas. El ejemplo 2 consta de 3 bloques con 38 pozos, 25 productores y 13 inyectores. Se compararon diferentes escenarios para cada campo para ayudar a seleccionar soluciones de desarrollo racionales. Se comparan 5 escenarios. Los escenarios S1 a S4 emplean un FPSO con diferente posición y prioridad de bloque. El efecto de emplear uno o dos FPSO se muestra comparando los resultados del escenario S5 con los 4 primeros escenarios. Tomando como ejemplos los escenarios S1 y S5, se presenta la asignación entre pozos y FPSOs, respectivamente. El efecto de agregar un FPSO más es principalmente acelerar la perforación. En el escenario S5, todos los pozos se perforan al cuarto año, mientras que en el escenario S1, la perforación de pozos en el bloque B finaliza en el año 22. El retraso en el plan de perforación para el escenario S1 se debe a la limitación de la capacidad de producción de agua de la FPSO y dicho retraso pospone directamente la producción de petróleo. Ahora, se estudian 4 escenarios que emplean 3 FPSOs en posiciones preestablecidas, a saber, FPSOs A, B y C. Se presenta la programación de pozos y resultados de conexión para el escenario N2, ejemplo 2. Curvas de producción de petróleo, rojo, y agua, azul, para cada pozo de producción, escenario N2, ejemplo 2. Eje X, tiempo, año. Eje Y, tasa, millones de barriles por día. Los resultados de Eclipse y del modelo PPLP se muestran mediante líneas continuas y líneas cuadradas, respectivamente. El artículo
Integrated Optimization Model for Location and Sizing of Offshore Platforms and Location of Oil Wells. Presenta un modelo para el diseño de plataformas, dimensionamiento y localización. Incluye la localización de pozos. Los trabajadores de las plataformas offshore están aislados del resto de los continentes, lo que significa que estas plataformas deben tener todo lo necesario no solo para la producción de petróleo, sino también para la vida diaria de los trabajadores. Si una plataforma está lo suficientemente cerca de la costa, los trabajadores pueden ser transportados en botes o helicópteros para sus turnos, pero para las plataformas más alejadas en el mar, tiene más sentido que haya alojamientos en la plataforma. Las viviendas de las plataformas se construyen normalmente lo más lejos posible de los peligros de la producción de petróleo y lo más cerca posible de los barcos de escape. Esto es para garantizar que, si algo sale mal, las pérdidas humanas se reduzcan lo más mínimo posible. Si bien las necesidades de personal de una plataforma petrolera varían drásticamente en función de su tamaño, las plataformas en general tendrán entre 100 y 150 trabajadores a bordo para que todo funcione sin problemas. Las plataformas en alta mar funcionan las 24 horas, los 365 días del año, lo que significa que todos en una plataforma trabajan en turnos de día y noche. Dado que este trabajo requiere que los trabajadores estén lejos de sus familias y seres queridos durante largos periodos de tiempo, se les compensa bastante bien. La imagen presenta la estructura de una plataforma de producción mar adentro. Se presentan dos casos de estudio. En el caso 1, los datos fueron tomados de un problema encontrado en Rosa 2006. La superficie, el fondo marino y el embalse se representaron mediante redes cartesianas con 1515 vértices, generando grafos con 225 vértices. La distancia entre los bordes paralelos al plano cartesiano fue de 1000 metros, considerando la profundidad del agua entre 1100 y 1500 metros. Bajo el agua, no se incluyeron obstáculos en ningún caso. Las posiciones 22 pozos se consideran como las variables de decisión de los objetivos de la perforación. En relación con el costo de la instalación de la plataforma se utilizó $800 millones americanos. Los valores de flujo de petróleo por pozo oscilaban entre 6.000 y 15.000 barriles por día y que la tasa máxima estimada de producción del campo era de 160.000 barriles por día. Las coordenadas costeras fueron de 15.000, 320 metros. La capacidad de procesamiento de las posibles plataformas se fijó en 200.000 barriles diarios. Finalmente, se evaluó la profundidad del yacimiento entre 2.000 y 2.700 metros bajo tierra. La tabla presenta el costo unitario y los datos de entrada utilizados en los experimentos computacionales se resumen en la tabla. El programa informático genera archivos de script de AutoCAD, que se utilizan para trazar el diseño submarino obtenido a partir de la solución del modelo. Como se puede observar, los datos varían dentro de rangos cuidadosamente elegidos: profundidad del agua, profundidad del yacimiento, flujo por pozo, ya que no se disponía de valores específicos para cada nodo. Para estipular las incertidumbres involucradas en la generación de estas cantidades aleatorias, se probaron 5 instancias diferentes. En el caso 2 se probaron 5 instancias diferentes. El caso se basó en datos del estudio de impacto del campo Jubarte, Petrobras, que se encuentra en la parte norte de la cuenca de Campos, a 77 kilómetros de Pontal de Ubu, costa sur del estado de Espíritu Santo, en aguas profundas que oscilan entre los 1.240 y 1.350 metros. El campo tiene una superficie de 132.5 kilómetros cuadrados, que en este trabajo se dividió en 144 vértices igualmente espaciados con 1.000 metros. Las coordenadas de la costa son 77.320 metros. Originalmente, el desarrollo de los campos petroleros se dividió en dos fases, en las que la primera consistió en la perforación de 4 pozos de producción horizontales, conectados a una unidad de producción FPSO, denominada P-34, con una capacidad máxima de procesamiento de 60.000 barriles por día. Para la segunda fase, el plan prevé la perforación de 21 pozos de producción y 6 pozos de inyección, todos horizontales, con barreras horizontales con profundidades verticales de 1.000 metros y 4.300 metros. El plan de desarrollo también prevé la instalación de un UEP. El plan define que hay 2 tamaños posibles de plataformas:
con capacidades y costos expresados en la tabla. Los indicadores diarios de producción de petróleo permiten considerar flujos entre 3.000 y 20.000 barriles por día. De acuerdo con la simulación del yacimiento, la producción máxima de petróleo para la fase 2 es de hasta 250.000 barriles por día. Como se puede observar, todos los resultados de los 5 experimentos indican que la posición óptima de la plataforma es en el nodo 66, y que solo se debe instalar una plataforma de tipo P2. El menor costo de desarrollo se logró con la instancia J3 y, en todos los casos, el caudal total del yacimiento es prácticamente el valor máximo, lo que indica que el diseño propuesto por el modelo aprovecha al máximo la capacidad de producción del campo. La figura muestra un dibujo esquemático de la disposición del campo Hubbard, que se refiere a la solución de la instancia J3. La imagen presenta la formulación algebraica del modelo de localización y dimensionamiento de equipos petroleros en plataformas costa afuera. Optimización producción de petróleo y gas en alta mar. Aunque el caso de interés no es la producción, el problema del transporte de materiales y de personas entre plataformas petrolíferas está vinculado, ya que determina la demanda de servicios de transporte, que es una función resultante de la planificación y la programación de la producción. El Choa West Oil Rim es un yacimiento de gas natural y petróleo, uno de los más grandes del Mar del Norte, que contiene gran parte del gas de Noruega, y también contiene cantidades significativas de petróleo, en áreas delgadas por debajo del límite de gas, al oeste del campo. Toda la operación del sistema de plataformas se gestiona mediante modelos matemáticos de optimización. El video. Oil and Gas Optimización de la producción offshore. Case Choa West Oil Rim. Presenta el caso e incluye los modelos matemáticos. Planificación meteorológica del viaje, en inglés Weather Planning. Si se supone que hay buen tiempo, pero se experimentan condiciones climáticas más duras, los costos reales de combustible se subestiman, ya que mantener la velocidad programada requerirá más potencia cuando se navegue en olas más altas. Además, es posible que no sea posible mantener las velocidades de navegación más altas debido al mal tiempo, lo que provoca retrasos en los horarios. Si un buque llega a una instalación fuera de su horario de apertura, el coste de la penalización del pedido se aplica a la función objetivo, ya que el servicio prohibido da lugar a un pedido perdido. 3 aspectos se deben tener en cuenta en el consumo de combustible, y por ende en las emisiones generadas. Altura de las mareas, altura de las olas. Corrientes marinas, y velocidad del motor, depende del tipo de motor. Adicional, se debe considerar las características del barco, incluyendo el peso muerto y la carga adicional. La velocidad del viento en el mar es determinante de la velocidad del buque, y por ende del consumo de combustible. En la práctica, es una variable más a controlar, que es afectada directamente por las condiciones hidroclimáticas en el mar. Cualquier espera de un barco está relacionada con su optimización en la velocidad de desplazamiento. Andar a toda marcha, para llegar a tiempo, también puede implicar suboptimización. Para cuantificar la importancia de lo que denominamos planificación meteorológica del viaje, se comparan las mejores soluciones de las instancias de prueba seleccionadas tanto para el escenario de tiempo mixto como para el de mal tiempo, con el rendimiento de los programas realizados asumiendo el buen tiempo durante todo el periodo de planificación. El artículo. A Time-Dependent Vessel Routing Problem with Speed Optimization. Presenta el modelo matemático Time-Dependent Vessel Routing Problem with Speed Optimization, TDVRPSO, utilizado en Noruega para la planificación de la ruta y la velocidad de los barcos que visitan las plataformas del Mar Norte. Se debe considerar que desde el punto de vista de consumo de combustible, la eficiencia de un motor no se da al máximo de su potencia. Las RPM de mínimo costo están cerca de su máxima capacidad, en la gráfica el 80%. A partir de dicho punto, en la medida que la velocidad del barco disminuye, aumenta la cantidad de combustible consumido por unidad de desplazamiento. Por otro lado, estas curvas cambian dependiendo del peso del barco. Si las RPM aumentan por encima de la capacidad óptima, el costo unitario aumenta exponencialmente. Este comportamiento es independiente del tamaño del barco. El gráfico presenta las curvas de consumo de combustible en función de la velocidad del barco. Hay 5 curvas,
para diferentes revoluciones por minuto, que están relacionadas con diferentes pasos de cuchilla. La no linealidad exponencial es evidente. El problema del suministro de buques a una plataforma se enfrenta a la planificación operativa que surge en la industria del petróleo y el gas en alta mar, en la que las rutas y las velocidades de navegación a lo largo de esas rutas se determinan para un conjunto de Platform Supply Vessels, PSV, que atienden un conjunto de órdenes de entrega y o de recogida, de modo que se minimizan los costos. Los costos de navegación, inducidos principalmente por el consumo de combustible de los PSV, dependen en gran medida de las velocidades de navegación elegidas. Además, el consumo de combustible y los rangos de velocidad factibles para los PSV se ven afectados en gran medida por las condiciones climáticas que pueden variar con el tiempo, lo que resulta en un problema de enrutamiento de embarcaciones dependiente del clima y del tiempo, con optimización de velocidad dependiente de la ruta. Este problema se denomina Time Dependent Vessel Routing Problem with Speed Optimization, TDVRPSO. Las decisiones incluyen el aplazamiento de ciertos pedidos y el fletamento de buques al contado, ambos asociados con costos adicionales. Corresponde a un modelo de programación de entera mixta, MIP, con la heurística Adaptive Large Neighborhood Search, ALNS. Las pruebas computacionales en instancias basadas en un caso de planificación real de la plataforma continental noruega muestran que el modelo proporciona soluciones de alta calidad. También se demuestra que tener en cuenta la optimización de la velocidad y las condiciones meteorológicas mejora significativamente las soluciones. El TDVRPSO determina los viajes, rutas, óptimos basados en el costo para los PSV que se utilizan, incluido un horario completo que indica las velocidades de navegación y el tiempo de inactividad o de servicio requerido, en todos los tramos de navegación. También se decide qué pedidos entregar y recoger, y cuáles posponer, junto con la decisión de si se fletan buques al contado, en el mercado spot, para cumplir con todos los pedidos de entrega obligatorios. La figura resume el proceso de solución para TDVRPOS, enumerando los parámetros de entrada necesarios y las decisiones obtenidas, y cómo se pueden categorizar en función de sus características. Inicialmente se presenta un caso académico. El pronóstico de la altura de las olas se ilustra en la figura, donde las líneas horizontales indican la altura máxima permitida, 4,5 metros, más allá de la cual los pedidos no se pueden manejar en las instalaciones en alta mar, por razones de seguridad. En el problema de ejemplo se consideran pedidos realizados por 5 instalaciones. Cada pedido es una entrega obligatoria, MD, o una entrega opcional, OP, o una recogida opcional, OP. Los tamaños de los pedidos se dan en contenedores. Están disponibles 2 buques contratados, PSV-1 y PSV-2, con una capacidad de carga de 110 y 85 contenedores, respectivamente. Para ambas embarcaciones, el rango de velocidad permitido es de 10 nudos a 14 nudos, velocidad máxima de navegación con buen tiempo. En la imagen se presenta una posible solución al problema. Todos los pedidos, tanto los obligatorios como los opcionales, son atendidos. La figura indica los viajes correspondientes de los 2 buques y muestra la velocidad de navegación elegida para cada etapa. PSV-1 navega a toda velocidad para llegar a la instalación 1 antes del cierre a las 22 horas. La velocidad de navegación se mantiene relativamente alta hasta que se ha realizado la entrega en la última instalación, es decir, la número 4. Esto sucede para completar todas las actividades de manejo de carga antes de que las condiciones climáticas empeoren en el día 1, día en que los servicios están prohibidos. En el último tramo de navegación que conduce de regreso al depósito de suministros, la velocidad se reduce a un mínimo rentable, ya que no hay riesgo de violar la duración permitida del viaje de 3 días. El viaje más septentrional lo realiza el PSV-1. Los números positivos azules representan las cantidades de recogida, los números negativos, rojos, representan las entregas de carga. Los experimentos en el mundo real consideran la producción de petróleo de Noruega en el Mar del Norte. Para la generación de instancias realistas se consideró la red logística offshore relacionada con la base de abastecimiento de Mongstad, ubicada en la costa oeste de Noruega. Mongstad es uno de los mayores puertos relacionados con las actividades de petróleo y gas de Europa, en términos de tráfico de carga, y desde esta base se atienden 27 instalaciones en alta mar. Para cada instalación, un código de identificación,
La ubicación geográfica en términos de latitud y longitud, el horario de apertura y un tamaño de pedido estándar utilizado para generar varias instancias de prueba. Datos asociados a las 27 instalaciones en el caso de Mondstadt. Longitud, latitud, horario de atención, tamaños de pedido estándar se dan para pedidos MD o DOP, respectivamente. Instancias de prueba utilizadas para el estudio computacional, agrupadas por el número de instalaciones en cada instancia. Hay 5 instancias de prueba dentro de cada grupo. El número de pedidos puede variar, pero el número de buques de la flota sigue siendo el mismo. El fletamento del buque en el mercado spot, al contado, es posible para todas las instancias en todos los grupos. Se consideran 4 estados meteorológicos, WS, basados en alturas de olas significativas, SWH, y el impacto en los PSV en términos de reducción forzada de la velocidad, ΔV, así como aumentos relativos de los tiempos de servicio, ΔT-Serv, y el consumo de combustible, ΔFS, y, tanto para el servicio como para el tiempo ocioso. La figura presenta los escenarios meteorológicos, detallando las condiciones que se experimentan durante el horizonte de planificación. Aleatoriamente se seleccionaron 5 instancias de prueba entre todas las instancias, y se resolvieron para cada uno de los 3 escenarios meteorológicos, tanto con optimización de velocidad como sin ella. Para las 5 instancias de prueba, la tabla presenta la comparación cuando se planifica con y sin previsiones meteorológicas. Se muestra los costes causados, y el número de pedidos perdidos, almohadilla MO. El impacto de la planificación meteorológica se evalúa tanto para el escenario meteorológico mixto, como para el escenario meteorológico accidentado, RAF. El sobrecosto de la planificación con base en un modelo mental, Assuming Fair, es significativo, 62.33 y 71.58%. Este es un indicador del valor económico de la planificación científica. La imagen presenta la formulación algebraica de las restricciones del modelo TDR-Piazzo. El video. Coordinación de transporte marítimo y operaciones industriales. Caso, industria pesquera. Presenta una solución desarrollada por HAI para un problema de pesca en el Perú. Optimización de operaciones portuarias. Si bien programar las rutas de los buques, para las operaciones en plataformas offshore, no está directamente relacionado con la gestión portuaria. La programación portuaria y la programación de rutas están directamente relacionadas por intermedio de la asignación de atraques y del uso de equipos de carga y descarga. Esto puede producir conflictos que deben ser considerados por medio de restricciones en los modelos matemáticos. Este conflicto puede ocurrir en la base central terrestre de despacho de buques, que puede ser un puerto grande, y ocurre en las plataformas que tienen recursos limitados para manejar los barcos. Programación de buques y plantas industriales. Programación de operaciones de acopio y de distribución de productos, por ejemplo, crudo y o productos derivados, vía medios marítimos de transporte, como tanqueros y barcazas. Considera restricciones. Ventanas de tiempo de entrega o de carga. Distribución de capacidades en los barcos. Capacidad de carga o descarga en los muelles. Capacidad de calado y peso de los muelles. Velocidad de desplazamiento de los barcos. Relación peso-calado de los tanqueros, y sincronización del llenado y del vaciado de los tanques de almacenamiento. Si bien los 2 problemas anteriores son fundamentales en todo problema de ruteo, su alcance es relativamente académico, ya que los problemas de ruteo reales conllevan restricciones adicionales. Para que la solución del problema sea útil para un usuario industrial, principalmente deben incluir la dinámica temporal del problema. Algunas de las restricciones adicionales a considerar son: ventanas de atención, relacionadas con las horas en que es posible entrar a un puerto. Condiciones de viaje cambiantes, por ejemplo, duración, costo y velocidad de viaje dependientes del tiempo. Manejo de inventarios mínimos y máximos en los terminales. Capacidades, peso, volumen de los compartimientos, monto asegurado, y otras. Tiempo de carga y de descarga de los tanqueros. Movimiento de las mareas, que determinan las posibilidades de entrada y de salida de los puertos, y calado y peso del tanquero, dependiente de la carga al momento de llegar a un puerto.
El video. Decision Making Artificial Intelligence. Optimization of Smart Operations in Ports. Presenta la experiencia de HAI en el manejo de operaciones portuarias, incluyendo una experiencia en el puerto de Cartagena. Al igual que Herbert Salmon, Hypothalamus Artificial Intelligence cree que el modelado matemático basado en computadora es el mayor invento de todos los tiempos. Gracias por su atención.